La guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, la inestabilidad política en algunos países latinoamericanos, son varios los retos que tiene por delante la economía mundial y también la economía regional. En medio de ese panorama incierto, Uruguay va rumbo a una nueva elección nacional después de casi un año de campaña, donde la economía estuvo en el centro de la agenda, ha sido uno de los temas. ¿Qué puede esperarse del contexto internacional en el corto plazo? ¿Qué impactos recibirá nuestro país? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con una voz siempre actualizada en esta materia. Está con nosotros el contador Enrique Iglesias, que en estos días celebra los 10 años de la Fundación Astur, que él fundó y él preside. El acto principal de la conmemoración tendrá lugar esta tarde, con una conferencia magistral a propósito de justamente los retos de la actual coyuntura económica mundial, que tendrá como orador nada menos que al secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. Enrique, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ustedes por recibirme, es un gran placer. Si le parece, vamos a destinar algún minuto a la Fundación Astur. Gusto, ¿cómo no? Capaz que los oyentes no la tienen todavía muy registrada, pese a que lleva una década. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué la creó? Mire, la creé porque quería hacer algo que pudiera de alguna manera perdurar un poco y fuera un poquito un símbolo del agradecimiento que yo tengo a todo lo que me ha dado mi país, y por tanto elegimos la idea de crear una fundación con la cual buscaríamos atacar dos grandes frentes. Primero, este frente de difundir ideas, de traer gente que pueda ilustrarnos, que pueda darnos sus mensajes, y eso lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Incluso hemos hecho publicaciones. Por ejemplo, se hizo un trabajo muy interesante sobre Uruguay más 25, que casualmente dirigió nuestro común amigo Leo Harari. Él fue pero pasaron muchos técnicos y muchos invitados. Y lo mismo, algunas publicaciones más. Ese fue todo un área que yo creo que se mantiene siempre, es el hecho de aprovechar la coyuntura de gente que pueda pasar por aquí, entonces de alguna manera nos ilustra. Es el primer campo. Pero y aprovechar sus contactos, que son unos cuantos en el mundo. Los años, ¿no? También. Bueno, pero lo segundo fue el tema de los mayores. A mí me pareció que hay muchos programas con los niños, como debe ser, hay programas con los jóvenes, pero con los mayores hay menos programas, aunque el tema es un tema realmente muy importante. Yo me parece que por varios motivos es muy importante. Primero, por la dimensión. Si las cosas continúan así, nosotros allá en el año 50 vamos a tener más de 1 millón de personas más de 65 años, es decir, eso ya le da un poco pero importante además porque en el país realmente la protección al mayor ha estado en la historia del país desde siempre. Es casi un puntal de la identidad nacional. Importa el tema, ¿verdad? Entonces, con todo eso, quisimos entrarle al tema por varios lados. Lo primero es por el tema del sistema de cuidados que se creó aquí. Nosotros empezamos antes, es decir, la idea de formar gente que sabe ayudar o apoyar a mayores, cosa que ahora está el sistema de cuidados fomentando. Nosotros formamos más de 300 personas. Claro, el sistema de cuidados está formando acompañantes. Ustedes se centran en una parte de ese universo, el de los acompañantes para las personas mayores. Exactamente. Y lo hemos hecho de la mano de una institución española de mucho prestigio y muy antigua ya, que se llaman Los Camilos, que nos enseñaron a hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que eso fue una contribución importante. Luego seguimos con el tema del envejecimiento activo, es decir, tratar de ver las cosas que ayudan al mayor a vivir mejor, y ahí empezamos con las gimnasias en varios departamentos del interior. Hicimos además experiencias con las huertas familiares, que es una experiencia muy linda, donde en los complejos familiares se crean esas huertas apoyadas por los municipios. Las intendencias han sido muy útiles en todo esto, y se genera una cierta comunidad de convivencia en torno a la planta, al mate y a la crítica que todos los días aprovechan a hacer el colectivo que mira el jardín. Aparte de hacer la huerta, desarrollan tertulias. Tertulias, exacto, pero es una cosa
muy interesante, estoy muy contento de la experiencia. También hemos tratado de que se interesen algunos estudiantes del liceo de los últimos años en dedicar 1 horita o 2 por semana para formar a la gente que recibe una tablet y no la sabe usar. Es un tema... Yo a veces me gustaría tomar alguna clase también. Usted está precisando. y está bueno que se produzca el intercambio generacional en esas ocasiones, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, ahora mirando para adelante, y así le resumo un poco, yo creo que la idea es, primero, va a haber que abordar todo el tema del sistema de seguridad social, que es un sistema que cada 10, 15 años hay que revisarlo porque la demografía lo lleva a ello. Pero ahí nosotros, el país tiene gente trabajando muy seria, tienen ASIMBE, es una institución que realmente hoy por hoy es un centro de pensamiento importante, y por supuesto el Banco de Previsión Social, que es toda una señora institución aquí en América Latina. Yo creo que el país está reforzado institucionalmente y yo creo que va a enfrentar el tema. Ese es un primero. Es un tema claro de la agenda del próximo gobierno, ¿no? Y que yo creo que es una agenda no del gobierno, sino una agenda de todo el sistema político, porque esto no lo puede resolver el gobierno solo. Como se hizo en el 95, tiene que ser el producto de una visión de conjunto, y yo creo que eso será la manera como se procederá. Pero aparte de eso, yo creo que hay que seguir trabajando en el tema de los mayores, en una cosa que me parece importante. Si realmente vamos a tener 1 millón de personas de más de 65 años en el año 50, yo digo, hay que tomar eso no como un problema, sino como una oportunidad de generar empleos vinculados a los cuidados, vinculados al entretenimiento, vinculados a la salud, pero también vinculados a la posibilidad de que se abran ventanas de acción, de trabajo, que sean la persona que quiera volcar en un trabajo y seguir aportando a la sociedad y a la economía, que pueda hacerlo. Hay que inventar algo. Eso es fundamental, ¿no? Que ese saber acumulado, que la experiencia de esa gente no quede simplemente en su propia memoria, ¿no? En sus conversaciones con otra gente de su edad. Y que sigan aportando a la economía del país su conocimiento, y al mismo tiempo se sigan ocupando. Mire, es muy importante el tema de la ocupación. Yo estoy muy impresionado de ver, por ejemplo, que los ingleses acaban de crear el Ministerio de la Soledad. Bueno, que no es solamente un tema de los mayores. Parece broma, suena raro. Suena raro, pero algo habrá cuando se meten en estas cosas. Bueno, yo creo que de alguna manera ese millón es una gran oportunidad para que la gente pueda descansar, usar su tiempo como lo desee, pero si quieren aportar algo a la sociedad en algún dominio, si quieren formarse, si quieren estudiar, hay que abrir puertas, y todo eso ocupa gente y da trabajo. Son servicios que de alguna manera van a acumular valor al Producto Nacional. Yo creo que por eso que todos estos temas son apasionantes, y creo que es un tema que hay que darle importancia. Yo creo que el tema de los mayores, yo le diría por último, la última reflexión, tenemos que humanizar el trato al mayor. Yo creo que es muy importante. Se ha perdido un poco eso en general. Sí. Es decir, ustedes han hecho seminarios y talleres a propósito de la humanización del sistema de salud en general, de la atención de salud. Por ejemplo. Dentro de esa atención, a su vez, la de los mayores es un capítulo sensible. Es un capítulo muy importante, porque yo creo que humanizar el trato a todos los niveles, en el comercio, en la forma del trato al ciudadano, en la calle. Es decir, yo creo que todo eso el país ha perdido un poco, en general, en todas partes, ha perdido un poco la atención que el mayor merece, y que yo creo que nos han enseñado a eso las civilizaciones primitivas de nuestros países, donde el mayor sigue siendo una figura relevante en el aporte de la sociedad. Yo creo que eso, por tanto, esas cosas en las cuales estamos trabajando, yo creo que hay mucho apoyo, tengo un equipo de gente voluntaria. Usted en la Fundación, para desarrollar estas actividades, ¿cómo financia los distintos costos que están en juego? Bueno, por de pronto lo que puedo aportar yo con una parte, trabajo. Enrique Iglesias. Sí. Pero además nos ha ayudado el Banco Interamericano, nos ha ayudado la Unión Europea, nos ha ayudado la Cooperación Española, es decir, la CAF. Es decir, preparamos proyectos. Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto muy interesante con la Intendencia de Montevideo, que lo financia el BID,
es estudiar la apertura de CREAS, de centros barriales, donde los mayores puedan ir, encontrar elementos de entretenimiento, conversación, incluso que reciban algunos cursos, que pasen un rato. Estamos empezando con 2 centros piloto, a ver cómo nos va. Si eso fuera así, la idea es extender estos CREAS en todo el espacio de la ciudad, que es una cosa linda, que la gente tenga donde ir, ¿verdad? La fundación se llama Astur y pueden preguntarse los oyentes por qué. Bueno, mire, yo nací en Asturias y eso de Astur tiene al final la palabra UR, que es Uruguay. Entonces me quedó muy bien como una forma de unirle el origen junta con sus la dos vida. Patrias. Eso es. Asturias y Uruguay. Y Uruguay, exactamente. Bueno, felicitaciones por los 10 años. Impresiona gracias. saber que ya se llegó a una década, ¿no? Impresiona. Sí. Y suerte con lo que viene. Estaremos atentos a esas actividades y las iremos comentando acá en el programa. Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista al contador Enrique Iglesias, ahora deteniéndonos en el tema de la conferencia de esta tarde, los retos de la actual coyuntura económica mundial. Estamos conversando esta mañana con el contador Enrique Iglesias, toda una institución, una acumulación de instituciones además. A ver si lo recuerdan, que el contador Iglesias fue el primer presidente que tuvo el Banco Central, ¿no? Entre 1967 y 1968. Después fue secretario ejecutivo de la CEPAL entre 1972 y 1985. Fue canciller de la República al regreso a la democracia entre 1986 y 88. Después fue presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, durante 17 años, de 1988 a 2005. Después fue titular de la Secretaría General Iberoamericana de 2005 a 2014. Y ahora sigue, siempre encuentra una nueva tarea. Mientras que el cuerpo aguante, sí. Por ejemplo, ¿en qué consiste la tarea, el encargo que le hicieron con relación a Venezuela? Bueno, el tema de Venezuela, como usted sabe, es un tema que se está ocupando en forma especial América Latina, pero también se está ocupando los países europeos. Y tienen eso en la agenda del Departamento Exterior. Entonces, no le voy a pedir entre telones porque sé que las negociaciones son complicadas y largas, pero de lo que ¿usted se trata, qué está haciendo concretamente? Yo estoy básicamente trabajando junto a la representante para Asuntos Internacionales, que ahora es un hombre, ahora viene Borrell, el canciller español, y trabajando con él y sus equipos, comenzando a mirar las oportunidades que se abren para una negociación. He estado en Venezuela, he estado por supuesto en Estados Unidos, en varios países de América Latina, oyendo, viendo y sobre todo apoyando lo que ha sido hasta ahora el proceso negociador de los noruegos, que es lo único que ha habido en tema de negociación concreta. Entonces mi tarea es un poco sondear todo eso, establecer diálogos y descubrir por dónde están las puntas de un eventual avance en los acuerdos. No es ahora fácil. Son muy limitados. Sí, no es fácil. No es nada fácil. ¿No? Contador Iglesias, yo decía, para celebrar los 10 años de la Fundación Astur, están organizando para esta tarde en la Torre Ejecutiva, en la sala anexa, una conferencia magistral, los retos de la coyuntura económica mundial. Orador principal, Miguel Gurría, secretario general de la OCDE. También va a realizar comentarios la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan. ¿Por qué estos invitados? Bueno, primero porque son los que he podido reclutar y traerlos de mucha distancia al país, un poco abusando de la amistad. En los dos casos, la verdad que son dos personas muy amigas. Yo a Ángel Gurría lo conozco desde hace décadas y a Rebeca lo mismo, de manera que es el abuso de la amistad que nos acompaña en esta ocasión. Pero me parecía que en este momento que el país está en el gran debate del futuro de gobiernos, pues el hecho de que venga alguien a hablarnos de cómo se ve el mundo y qué está pasando en ese mundo que nos puede afectar y cómo nos puede afectar, podría ser una contribución también al momento en que estamos, y con eso celebramos además los 10 años. ¿Qué papel le atribuye usted a la OCDE hoy en el entramado de instituciones internacionales? Bueno, como ustedes saben, nosotros le decimos la OECD porque es el término más común en inglés, pero de todas maneras esta fue la institución que le sirvió a Estados Unidos para apoyar la reconstrucción de Europa. Por tanto, resume dentro de a todas las grandes potencias del mundo, de manera que es el organismo, yo diría, de carácter de cooperación más fuerte en materia
económica y social, porque trabajan en todos los campos. Me parece que en este momento la opinión de la OECD es muy importante. En América Latina hay algunos países miembros, está México, está Colombia, está Costa Rica, está Chile, ahora ha pedido ingreso la Argentina, ha pedido ingreso Brasil. No es fácil ingresar porque se necesita tener toda una serie de condiciones para entrar y después en el cumplimiento de las políticas compatibles con los principios de la organización. De manera que es un órgano de poder muy importante. Y Gurría es hoy quizá uno de los personajes que está en todas las grandes reuniones mundiales del G7, del G20, y la opinión del y además hay grandes temas que están bajo el dominio del, por ejemplo, en este momento todo el tema de una fiscalidad internacional, son especialistas en la educación, el famoso PRISA es un instrumento muy importante, están en los temas de la seguridad social, en fin. Es una institución de mucho peso, muy vinculada a los países desarrollados, desde luego, pero hay otros países en vía de desarrollo que les gustaría mucho estar en el club. Te propongo que nos adelantemos a las ponencias de esta tarde con su visión. Y para eso tomo como punto de partida lo que dijo el martes la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva. Ella alertó de un frenazo de la economía global debido al impacto de la guerra comercial China-Estados Unidos. Aseguró que ese enfrentamiento podría costar el 0,8% del PBI mundial el año próximo y perjudicar, dijo, a toda una generación. Agregó que la economía global se encuentra en una desaceleración sincronizada que afectará al 90% de los países. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Absolutamente. Empezó muy clara la nueva directora del Fondo Monetario. Es exacto. Es decir, estamos en el punto de partida. Yo le diría que es esta guerra comercial lo que realmente ha desatado la crisis del multilateralismo. En el fondo nosotros pertenecemos a una etapa en donde los temas se llevaban a los foros multilaterales y se trataban de resolver allí. Por ejemplo, los temas comerciales. Cuando empieza el proceso de nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, aquí en Punta del Este, en el 86, hoy es una institución rectora. Todo eso está en juego y está en peligro por la guerra actual entre Estados Unidos y China, que es algo más que una guerra comercial. ¿Cómo es? A ver. Es decir, acá hay una guerra de liderazgo un poco de la economía internacional. Por eso que el comercio es lo visible, pero lo que está un poco detrás de todo esto es una guerra en materia tecnológica, ¿no? El dominio de la tecnología, que es un poco el dominio de las grandes fuentes de progreso de la humanidad. Al ser un cambio de época se abren grandes ventanas peligrosas. Cuando uno mira en la historia, cuando el otro cambio de época importante que se dio en el mundo fue cuando termina todo el siglo XIX, sale la Primera Guerra Mundial y pasamos 30 años buscando un nuevo equilibrio. En esos 30 años hubo 2 guerras, 100 millones de muertos, la crisis peor económica, nacieron todos los ismos del mundo, ¿no? El fascismo. Entonces, de alguna manera, yo no digo que eso sea lo que viene ahora, digo simplemente que hasta que se estableció la época actual, que parte del 45, con Estados Unidos como un líder central, con la creación de Naciones Unidas, con la creación del Fondo Monetario y del Banco Mundial en lo financiero, la Corte de la Haya en lo jurídico, más tarde la OMC, todas esas instituciones formaron un mundo donde se entendía que los problemas hay que resolverse alrededor de una mesa. Ese es el multilateralismo. Eso hoy está en juego y hay decisiones unilaterales en función del poder que tienen algunos países para resolver las cosas. Ahora, eso es el punto de partida de la pérdida de la confianza. Cuando eso ocurre, se pierde confianza. Y cuando se pierde confianza, lo primero que se afecta es la inversión y lo segundo es el comercio. Y es lo que está ocurriendo ahora. Este año el comercio prácticamente del mundo va a crecer al 1.2%, que es casi una crisis. O sea, va a crecer, pero va a crecer menos. Cuando hablamos de esa aceleración, hablamos de eso, ¿no? Sí, pero comparado con el 6, 7 y 8% que tuvo, bajar a 1.2 es casi una situación crítica. Yo creo que es fundamental que avance este diálogo que se está prometiendo entre los dos países para que se resuelvan sus problemas. Ayer el presidente Trump envió un mensaje tranquilizador sobre las negociaciones comerciales con China antes de encontrarse con el viceprimer ministro chino. Dijo, lo estamos haciendo muy bien, tendremos otro encuentro en las próximas horas,
creo que está saliendo muy, muy bien. Bueno, yo creo que eso es, por una parte, una reacción muy natural frente a los problemas críticos que tienen los propios Estados Unidos. Es decir, que el presidente no puede ignorar que este clima de tensión afecta mucho a la economía americana. Es decir, que es una reacción también con relación a su propio mercado. Yo creo que estamos... Pero es una guerra que él inició. Exactamente, y los hechos que la acompañaron, porque en el fondo, a partir de todo este tema, hay en la economía internacional, en la salida de la gran crisis del 2008, hubo decisiones de tipo financiero que fueron las que permitieron salir del pozo, que fue inundar el mundo de liquidez, que es lo que tenemos hoy. Y uno de los temas importantes es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podamos aceptar un mundo donde ya los depósitos no solamente no reciben remuneración, sino que hay que pagar para depositar? Hay una cosa como un poco natural en todo esto. Esa base financiera es muy peligrosa. Y hay muchas visiones pesimistas y preocupadas sobre el tema. Sobre todo que si tuviéramos una nueva crisis, ¿a qué vamos a recurrir? A las crisis anteriores, el uso de la abundancia financiera es lo que permitía salir al encuentro del estímulo a la demanda. Pero ahora el mundo tiene un montón de liquidez dormida, y la inversión no reacciona. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces es un círculo vicioso que parte de la base que la lucha entre estos dos grandes países confrontados limita la confianza, y al no haber confianza no hay inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento. Eso es un poco el tema como estamos ahora. ¿Y le ve una salida? Habrá que buscar la salida, pero sí. yo personalmente creo que se le encontrará una salida, pero lo mejor que puede ocurrir ahora es que sigamos en esta etapa un poco de economías chatas, sin crecimiento, que tampoco es una solución. Usted mencionaba a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. En la guerra comercial Estados Unidos-China está en cuestión el papel, la vigencia de una institución como esa. Europa tiene un discurso distinto, ¿no? Pro OMC, para fortalecer a ese organismo. ¿Qué puede ocurrir? Si en definitiva igual todo depende de Trump y el presidente chino. Mire, una de las cosas más importantes de la OMC es que es el único organismo que tiene capacidad de sancionar la violación de las normas comerciales. Es único en la historia. Esa institución que nace porque aquí tiene el poder cuando hay un conflicto de violación de normas comerciales en el comercio internacional, el país se presenta el caso, y hay un juzgado de 3 jueces que deciden si hubo o no violación, y con tal determinan un poco la sanción. Y ha habido más de 580 casos en los últimos 15 o 20 años. Bueno, ese sistema está siendo cuestionado hoy porque no se ponen de acuerdo en nombrar jueces. Y como no hay jueces, por tanto, no funciona el sistema de sanciones. Peligroso. Estados Unidos está en una posición crítica frente a ese tema, pero aparece la solución de que si no estuviera Estados Unidos, los demás países seguirían con el sistema entre ellos. Ajá. Eso sería una alternativa imperfecta, pero una buena respuesta para que no se eche a perder uno de los instrumentos más importantes que ha habido en el comercio internacional. Esto es una de las cosas que se están planteando. Si yo digo, acá hay miedo de que la economía siga chata, preocupado si hay una crisis, cómo se sale al encuentro de las soluciones, y un sistema donde permanentemente los temas están dependiendo de las conversaciones positivas o negativas que pueda haber entre las dos grandes potencias. Yo creo que esto va a durar. Yo comencé citando a la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva. Sí. En su intervención de esta semana, ella dejó claro que las tensiones comerciales, las que hemos venido comentando hasta ahora, no son el único elemento de riesgo. Y citó el Brexit y también las tensiones geopolíticas como factores que alientan la marcha atrás, alientan la desaceleración que vive la economía global. Le pregunto por el Brexit en particular. ¿Qué puede pasar si se va? Ya estamos cerca de la fecha, ¿no? ¿Qué puede pasar si termina dándose un Brexit sin acuerdo? Sería una catástrofe para Inglaterra y una catástrofe para Europa. Sería una muy mala solución y difícil de administrar. Nadie sabe exactamente cómo se administraría esa situación. Yo tengo la impresión
que es demasiado grande el riesgo como para que se atrevan a llegar a ese. Me da la impresión que va a haber algún tipo de acuerdo, yo creo, o postergación para lograr el acuerdo. Lo que dice muy bien la señora Georgieva es que en el fondo lo que estamos teniendo en este momento es una situación donde ciertas alianzas naturales se han quebrado. Por ejemplo, la relación Estados Unidos con Europa, que siempre fue muy importante. Estados Unidos fue el gran puntal de la reconstrucción europea. Hay tensiones con Francia, hay tensiones con Inglaterra, es decir, eso crea... afortunadamente el tema con México y Canadá se arregló, pero esa frontera que hay ahí es muy preocupante, porque son países muy poderosos que en este momento entran en una disputa por el tema de los autos, el establecimiento de sanciones unilaterales. Todo eso genera una gran desconfianza. Entonces la gente cuando hay desconfianza frente al futuro no invierte. Vamos a ver qué pasa. Es lo lógico. ¿Y cuál es su pronóstico sobre el Brexit en particular? Yo no sé qué le puedo decir. Yo lo que creo que es demasiado. Entiendo que es una pregunta complicada. No, es complicada, pero yo le podría decir lo siguiente. Mi impresión es que el riesgo es tan grande que solo una situación un poco de locura compartida haría estallar este sistema. Yo pienso que tendrá que empezar en algún momento esto que le acabo de decir. Lo que sí me sorprende, y en eso hay que señalarlo, es la unidad de Europa, ¿no? No es eso, los 27 países están todos unidos en el diálogo con Inglaterra, es una cosa importante. Pero yo espero que en última instancia prevalezca el sentido común, que lo que se está jugando es mucho, ¿verdad? Algo más sobre Europa. Se ha dado este surgimiento y crecimiento de partidos de derecha populista y en varios de los casos anti-europeísta. Eso sí. De todos modos, no ha habido un vuelco en los principales órganos de dirección de la Unión Europea. Las autoridades europeas siguen apostando al multilateralismo y se ha dado la firma de acuerdos recientes, ¿no? Acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con el Mercosur o con Colombia. ¿Qué perspectiva le ve usted a esos acuerdos? Yo creo que para nosotros el hecho de haber aprobado el acuerdo con el Mercosur tiene un punto de partida, y es que Argentina y Brasil resolvieron abrir sus economías. Para nosotros. Para el mundo. Ajá. Para el mundo. Es decir, Brasil era una economía muy cerrada y lo mismo la Argentina, en materia de control de importaciones. Eso, el gran salto que ha dado la administración actual de Brasil y la de Argentina, ahora viene una nueva administración, pero eso permitió cerrar el acuerdo con Europa. Sí, claramente. ¿Y qué significó eso? Que se creó un mercado de 780 millones de personas. No es poca cosa. Es un ¿Usted mercado. ya lo da como creado? Bueno, están las bases para que eso funcione, desde luego. Todo esto requiere... No, justamente, porque mi pregunta iba que usted subrayó el cambio que se dio de este lado de la negociación, nada menos que con Brasil y con Argentina. Pero mi pregunta iba a las perspectivas que tiene de consolidarse, de confirmarse realmente el acuerdo, no solo porque acá todavía puede haber cambios, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina si triunfa Alberto Fernández? Él ha sido muy escéptico, por no decir crítico, del acuerdo. Pero no, mi pregunta iba sobre todo hacia Europa, al lado europeo de la cosa. Resistencias de agricultores, por ejemplo. Claro. Bueno, siempre ha habido esas resistencias. La agricultura, sobre todo en el caso de Francia, Alemania, ha habido una oposición a los acuerdos con países productores de materias primas con las que ellos compiten. Pero lo que yo digo es que pasamos 20 años sin poder tener esto que hemos tenido. Es decir, que esto es un avance importante. Por lo menos hay un documento aprobado y que empieza a funcionar. Si el Parlamento Europeo lo aprueba y Uruguay también, Uruguay ya parte dentro del acuerdo, esperando que haga la Argentina o Brasil lo propio. Es decir, que la dinámica de puesta en marcha es esa. Aparte de eso, esto no es solamente un tratado comercial, es un tratado además de cooperación social y política. Es decir que, ¿y por qué se da eso? Bueno, yo creo que en el fondo Europa, en este gran juego de la economía mundial, reconoce que América Latina tiene lazos muy estrechos con Europa, históricos y económicos, y de alguna forma estamos también en el campo de la competencia china, que está entrando con mucha vigor, y Europa le parece que no tiene por qué perder posición en una parte del mundo que es una parte de su historia y de su presencia económica. Por tanto, yo creo que eso ha sido un paso muy importante. Que sea fácil de implementarlo, no. Va a haber el problema de los dos lados, de aquí y de allá. Porque aquí hay que pasarlo por el Parlamento también.
y usted sabe que las visiones no son siempre similares. Pero yo creo que sería un grave error que en el mundo en que estamos nosotros perdamos ese espacio que se construye con Europa. Grave error. O sea, acá tenemos una luz en este túnel oscuro del que venimos hablando. Eso es. Acá hay una ventana esperanzadora para nuestro lado y también del lado europeo. Europa está avanzando con otros acuerdos parecidos. Ahí hay otra dinámica, entonces. Hay otra dinámica, pero vuelvo a repetirle, el punto de partida de todo esto no es Uruguay y Paraguay, que son economías muy pequeñas, es que Argentina y Brasil resolvieron dar el paso de abrir sus economías y entrar dentro de la dinámica que hoy prevalece en el mundo de economías abiertas o semiabiertas. Bueno, no prevalece tanto. Bueno, pero en el mundo europeo... Hay un mundo que sí, ahí claro, está. Y quieren entrar en ese mundo. Yo creo que eso es lo que más me parece lo más positivo. Ojalá que esto dure, ¿no? Porque ahí tenemos cambios en Argentina. Pero yo creo que sería un error ignorar que es bueno pertenecer a ese mercado ampliado, y sobre todo, ¿sabe qué? El hecho de que nosotros vamos a poder participar en cadenas de valor entrando en el mercado europeo con partes producidas en Uruguay, partes producidas en Brasil, se abren oportunidades muy grandes para hacer todo, pero no va a ser fácil. Bueno, yo tenía pendiente preguntarle, cuando veníamos hablando de la guerra comercial Estados Unidos-China, el impacto sobre un país como Uruguay. Ahora hemos hablado de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que evidentemente tiene, en principio, ventajas. Pero me gustaría que antes de preguntarle en general cómo está Uruguay en todo este cuadro, dejáramos algún tiempo para analizar lo que está pasando en América Latina. En el último bloque de la entrevista con el contador Iglesias vamos a examinar qué está pasando con todas estas inestabilidades que se han instalado en nuestro continente. Los retos de la actual coyuntura económica mundial. Ese es el tema de la conferencia magistral que va a dar esta tarde el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, invitado por la Fundación Astur, que preside el contador Enrique Iglesias. Bueno, con el contador Iglesias estamos charlando esta mañana. Contador Iglesias, yo le preguntaba, a propósito del impacto de la guerra comercial Estados Unidos-China, le preguntaba por el Brexit, le preguntaba por tensiones geopolíticas que también están contribuyendo a la desaceleración de la economía mundial. Pero en América Latina estamos con nuestro propio panorama, ¿no? Ya sabemos, Venezuela con su economía desquiciada desde hace años y un desastre social y político. Pero además, Perú, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Ecuador, paralizado por protestas masivas contra el aumento de los combustibles debido a la caída de los subsidios y al plan de ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario. Paraguay cayó en recesión. Argentina, la pobreza llegó al 35%. La economía de Brasil, ya sabemos cómo está. ¿Qué dice? ¿Cómo ve este momento de nuestro barrio? Bueno, después de la lista que dice usted, ¿qué quiere que le diga? Está muy complicado, cada caso tiene sus explicaciones propias, no es una crisis contagiosa, sino es una crisis específica en cada uno de los países, y eso lo hace todavía más complicada, yo diría. Yo creo que uno diría que en el fondo son los dolores de la democracia cuando hay tensiones económicas, en otros casos cuando sigue habiendo enfrentamientos entre sectores sociales, pero en términos generales yo creo que hay una cierta desafección por la democracia creciendo. Eso es lo que me preocupa, que en el fondo hay un descreimiento respecto a la democracia, sobre todo de clases medias que de alguna manera han tenido mejora, pero no lo que esperaban o no lo que se les prometió. Y yo creo que hoy el gran tema de las administraciones en América Latina es cómo administrar las expectativas de las clases medias, legítimas o irreales, como usted quiera, pero son expectativas que están allí, y además como hoy se pueden manifestar, pueden expresarse, tienen medios, eso es lo que hace la cosa muy complicada. Yo diría que en general en el mundo es esto, ha habido un ascenso muy importante de las clases medias, han mejorado su ingreso, pero no tanto como ellos hubieran querido o como se les prometió, y eso es lo que hoy hace que la democracia esté tan tensa en muchos de estos países. Pero en particular hay problemas económicos, ¿no? Sí, hay problemas económicos de crecimiento en general. ¿Y a nosotros no nos resultan indiferentes o sí? No. Los de Brasil y Argentina claramente no pegan. Muchísimo, para nosotros es fundamental. El caso argentino es un caso, al Uruguay lo que le interesa es que Argentina y Brasil estén lo más prósperos posible, porque eso es lo que hace que sean buenos socios en el comercio y en los servicios. Yo creo que de alguna manera
como le digo, yo veo que hay en todo esto causas muy complejas, pero tienen que ver nuevamente con este tema, yo digo, de las crisis de las democracias frente a una economía que ha perdido el impulso que tuvo los 10 años últimos por el magnetismo del aumento de los precios de las materias primas que se terminó. Porque eso generó un impulso muy grande en todas partes de América Latina. Se pudieron hacer cosas, se pudo invertir, se pudo mejorar condiciones sociales. Había plata para todo, pero esto ahora ha pasado a la etapa mucho más austera, y convivir con esa austeridad y todas las expectativas que creamos, eso es lo que hace que tengamos choques de la sociedad con las administraciones. Eso es lo que está pasando. Y entonces ahora sí, después de haber trazado todo este cuadro, que seguramente además es incompleto, le consulto por Uruguay en el corto plazo o en el mediano plazo. ¿Qué perspectivas observa? Tenemos algunas señales que son favorables, ¿no? Incluso alguna casual, como la fiebre porcina en China, que favorece una parte de nuestras exportaciones, las de carne, por citar un ejemplo. Tenemos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que veníamos tratando hace un rato, que abre perspectivas auspiciosas, según señalaba. Bueno, tendremos en lo interno la inversión en la segunda planta de celulosa de UPM, con todas las obras conexas, eso va a ser un dinamizador. Pero si le sumamos todo lo que viene de afuera, todo lo otro que viene de afuera, ¿qué conclusión saca usted? Mire, yo creo que en el corto plazo, lo que usted mencionó, hay factores de estímulo que tenemos a la puerta, que va a ser, en el próximo un par de años, el UPM va a ser un estímulo importante. Creo también que es un estímulo estas obras o inversiones, público-privadas que hay, que van a ser unas cuantas y que han madurado para que empiecen a funcionar en el futuro. Hacemos una pausa para que se tome ese vaso de agua, a ver. Ahora sí, decía entonces. Bueno, que yo decía que de alguna manera hay varios factores de impulsión de la demanda que van a permitir incidir en el ingreso del país, básicamente UPM y las obras por contrato público-privado que también van a empezar a funcionar ahora. Yo creo que hay que seguir, vamos a tener factores recesivos de afuera por la economía internacional. Yo creo que eso van a continuar por un rato. Yo no veo un impulso que nos venga de afuera. Yo creo que en este caso hay que administrar muy bien el interior del país y sobre todo pensar que de alguna manera la infraestructura sigue siendo un elemento que hay que cuidar. Y en momentos en que tenemos además intereses muy bajos, pues invertir a partir de la posibilidad de endeudarse para ese tipo de objetivos, yo lo veo siempre con simpatía. Todo lo que para usted una solución es la inversión en infraestructura. Yo personalmente creo que hay que pensar seriamente en inversiones compartidas público-privadas, dadas los bajos tasas de interés que vamos a tener por un buen rato. Eso me parece que son factores que deberían estimular y que se suman a estos dos que le dije anteriormente. Pero naturalmente entra en un periodo que va a tener que revisarse a medida que las cosas evolucionan en el mundo. Yo soy optimista respecto, soy optimista por el lado sobre todo de la capacidad que tiene la transformación del agro. Yo leí el otro día un artículo muy interesante de Blasina, realmente hablando de las posibilidades de la industria cárnica, que de alguna forma hay toda una base natural que puede multiplicarse mucho más que la que tenemos ahora y que puede ser base también de ese proceso de crecimiento. Sí, el Brasín hablaba de que hay que valorizar y aprovechar al máximo el tipo de producción de carne vacuna que tiene nuestro país. A mí me suena, yo no soy especialista, pero me suena en mucho sentido común lo que dice, me gustó mucho el artículo. Y lo mismo yo pienso por el lado de los servicios. Nos estamos olvidando que estamos exportando $300 millones de servicios, es decir, que el país se abrió a una actividad de servicios en el exterior que va a tener que seguir creciendo. Es decir, que de alguna forma el tema de los servicios es la gran fuente de la dinámica futura del mundo, porque van por ahí las cosas. La entrada a la Unión Europea permite ese mercado ampliado desarrollar nuevas actividades. Entonces yo creo que de alguna forma, yo no soy pesimista respecto, pero tenemos que ser muy cuidadosos del endeudamiento, muy cuidadosos de lo que hacemos con las políticas de ingresos, porque hay que tener una economía estable. En el fondo la gente pide dos cosas, estabilidad y seguridad. Con esas dos cosas va a tener el interés para la inversión de afuera y de adentro. Contador Enrique Iglesias, gracias por la visita. Al gracias contrario, por su análisis. Muchas gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿le parece? Me parece muy bien.